Pues yo pienso que eso es fundamental. Ya te digo, actualmente que estamos practicando la medicina individualizada, ¿no? La medicina integral y personalizada, eso es fundamental. Tenemos que conocer al paciente, las características del dolor y de cualquier otro síntoma y realizar un enfoque multidisciplinar entre todos los especialistas pues, para conseguir, al fin y al cabo, el mayor beneficio en el mismo, ¿no? Repercutiendo en su calidad de vida y ya os digo, mejorando esa calidad y no la cantidad de vida. Sí, ahora está muy de moda el biopsiar el tumor 50 veces y hacer una biopsia líquida y buscar qué mutación es la que tiene y qué driver le puedo activar o inactivar, pero no te paras a preguntarle qué dolor tiene, dónde lo tiene, si es neuropático, si no, si es incidental, si no, ¿no? Nos dedicamos muchas veces a la ciencia ficción de lo que es un tumor, pero nos olvidamos de cosas mucho más básicas, que es un dolor, caracterizarlo y ver qué tipo de fármacos le puedo dar dirigido al mecanismo, ¿no?, de acción de este dolor, que es algo que se puede individualizar muchísimo. Y no podemos hablar de la medicina de precisión contra el cáncer, pero hay una medicina de precisión contra el dolor también, lo que pasa es que no le damos tanta importancia. Al fin y al cabo, digamos que es el síntoma base, ¿no? Es algo tan básico que debemos de controlar desde el momento en el que el paciente se sienta enfrente de nosotros y ya después pues, ir profundizando un poco más en función de la materia que tratemos cada uno. Siempre hemos hablado de que no hay enfermedad, sino enfermos, ¿no? ¿Cómo vivo yo mi día a día con esa enfermedad? Pues está claro que si eso es así, tenemos que individualizar según las condiciones, la historia, la vida de una persona. Tú tienes que enfocar tu tratamiento, porque tú decías, yo puedo estar metido en el último tratamiento, pero ¿qué quiere el paciente? Que a lo mejor está preocupado porque piensa que se va a morir pronto y tiene que pagar una hipoteca. Entonces hay que darle esa solución y cubrir esas necesidades, ¿no?, para que ese tratamiento funcione. Porque si no, el tratamiento funciona por un lado, pero hay otra parte del ser humano que no está bien. Por tanto, no está bien el paciente, ¿no? Sí. Y también la importancia, un poco en la línea de que también hay mucha biopsia líquida, pero también la importancia de seguir investigando en el tema del dolor, ¿no? Que también la investigación básica en el dolor es importante, el ver por qué hay pacientes que responden mejor a determinados tratamientos que otros, por qué este paciente con este determinado tratamiento tiene una respuesta mejor y sin embargo este paciente no responde bien a este tratamiento, subimos dosis intóxica. Probablemente hay una base molecular detrás de todo esto, ¿no? En cómo metaboliza el opioide a nivel hepático, la expresión genética. Yo creo que nos queda mucho recorrido también para individualizar, ¿no?, ese tipo de dolores. Y probablemente yo creo que esa investigación básica del dolor también tiene que seguir adelante, ¿no? Ahí hay algo debajo. Claro, qué situación tan anecdótica, ¿no?, en la que uno no pueda colaborar porque se le escape de los conocimientos o de su práctica clínica habitual, el que tener otro compañero que te pueda realizar un soporte, ¿no?, en tu déficit, digamos, de suplementación para precisamente manejar esa situación que descontrolas. Claro. Y sobre todo que tenga una accesibilidad fácil. Y yo vuelvo, yo fíjate, no me gusta que digas déficit, sino el trabajo en equipo, ¿no? Porque no es algo malo para uno. No, pero yo creo que también es importante reconocer las limitaciones que tiene cada especialidad. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ya, lo que pasa es que otras personas pueden pensarlo, otros profesionales, y entonces no preguntar tan a la ligera, ¿no? Entonces, si para eso están el resto del equipo, claro, de pero profesionales. al fin y al cabo somos todos compañeros, todos tenemos claro cuál es el manejo multidisciplinar, por lo tanto todos tendremos una fácil colaboración los unos con los otros. Claro. O eso debería de ser así al menos. Sí. El tratamiento precoz del dolor irruptivo yo creo que es muy importante también, ¿no? A veces creo que el poder estar presente desde el principio en el seguimiento de un paciente con dolor, en un diagnóstico temprano, yo creo que podemos mejorar la respuesta a los tratamientos, la adherencia al tratamiento, mejorar la calidad de vida desde el principio. Incluso se puede permitir hacer un estudio de una manera más tranquila y más pausada de la situación del enfermo, porque el dolor, si es un dolor muy invalidante, limita el que el paciente pueda incluso iniciar un tratamiento específico, ¿no? Entonces, y luego está esto de que un dolor sostenido en el tiempo luego es más difícil también de abordar, ¿no? Que realmente los pacientes que han tenido mucho dolor durante mucho más tiempo, los resultados luego de control del dolor son peores, ¿no? Se produce esta hiperexcitabilidad que luego es muy difícil de manejar, ¿no? Y ese miedo del paciente. Entonces,
A mí me parece que cuanto antes se aborde el dolor, mejor, sobre todo en pacientes con dolores complejos o con enfermedades que sabemos que van a ocasionar dolores complejos, ¿no? Porque yo creo que el conocimiento de la enfermedad hoy en día sí que nos permite saber si este dolor incluso va a ser un dolor difícil de manejar, por dónde se origina, por el tipo de lesión, ¿no? Y poner desde el principio en marcha tratamientos que puedan aliviarlo, ¿no? Muchas veces demoramos técnicas, por ejemplo, que pueden ayudar mucho y las demoramos y luego de repente se acaban acordando uno de la técnica unas semanas después y el paciente dice, bueno, ¿y a mí esto por qué no me lo han puesto antes? ¿No? Que a veces pasa, muchas veces, no sé, en radioterapia seguro que lo veis, ¿no? Además la radioterapia para el control del dolor en determinadas localizaciones por afectación tumoral es muy efectiva, pero claro, siempre nos encontramos al compañero que nos dice, oye, pues no sabía si tiene indicación, no se me ocurrió comentártelo. Volvemos a lo mismo, comentemos todos los pacientes tienen que ser comentados ante los diferentes especialistas. En un comité de tumores, desde el primer momento del diagnóstico, tenemos que estar todos encima de él, para aportarlo en el momento que sea oportuno cada uno de nosotros. Y de alguna forma trasladar esto del tratamiento temprano al propio paciente, que no espere al final, que no tenga miedo a engancharse, a tomar una pastilla, porque me voy a esperar y cuando te esperas a veces es tan alto que no lo solucionas. Entonces yo creo que es muy importante también esas consultas más tempranas, educar al paciente para manejar bien de forma correcta y a tiempo. No hay cultura de tratar el dolor en los pacientes, o sea, no me aguanto. Yo siempre digo, no hay, como ya tenemos una edad, yo digo, no hay apartamento en Torrevieja. O sea, el que más aguanta, no hay apartamento en Torrevieja. No, si me duele tal, y explicas, es que te va a doler. O sea, con lo que tienes, sí o sí tienes dolor. Entonces, es como si tuvieras la tensión alta, sí o sí tienes que tomarte la pastilla. Y les cuesta mucho, prefieren aguantar. Qué importante las creencias, ¿no? El paciente que yo me aguanto, bueno, y luego otras creencias que puede decir, si esto me lo ha mandado Dios, pues es porque lo tengo que... Y otros que es que esto es normal que me duela. Pero es que luego hay profesionales que también dicen, ¿cómo no te va a doler si tienes tal patología? Pero pues no, en este siglo hay que tratarlo. ¿Cómo puedes tener un paciente con dolor? ¿Cómo puedes tener un paciente con dolor? O sea, vale que no siempre lo podemos quitar del todo, o sea, también hay que tener nuestra dosis de humildad y que no se puede, pero por lo menos disminuírselo, mejorar. Pero muchas veces son ellos, ¿no? Lo de no me voy a enganchar, que me han dicho que es como de la morfina, o empiezan a decir una cosa. ¿no? Sí, es verdad. Y eso te confiesan ahí en ese... Bueno, no lo sé si a lo mejor estoy sesgado por el ámbito, pero es verdad que yo creo que en eso los profesionales y todo el movimiento que hubo de hospitales sin dolor, o sea, yo creo que cada vez hay una mayor sensibilización por parte del profesional de que el opioide no es peligroso, ¿no? Y que cada vez lo vamos usando con más confianza. Pero es verdad que a nivel de algunos profesionales sigue existiendo ese miedo, eso es así. Entonces, claro, si todavía hay profesionales que tienen ese miedo, no podemos demandar a la población que no lo tenga, ¿no? Y yo creo que es un mensaje, debemos de ser pues como la gota de agua, ¿no? De que con un buen control, con un adecuado seguimiento, el opioide es útil, tiene que haber un control, por supuesto, como toda por medicación, pero que intentar romper ese miedo que tienen los pacientes y que muchas veces limita el uso de determinados fármacos, ¿no? El tema clave de cuándo tienen que entrar los paliativistas en la historia oncológica de un paciente, que de hecho ahora está como de moda este tema, ¿no? Y cada vez hay más publicaciones, creo que es de 2010, así que empezaron a hacerse publicaciones de pacientes oncológicos donde se randomizaban de entrada al inicio de la enfermedad oncológica a recibir cuidados paliativos precoces o tratamiento estándar, ¿no? Sin paliativista de entrada. Y se ve que incluso esto puede aumentar la supervivencia de los pacientes, que puede ser que porque les mejora sus condiciones pueden recibir más tratamiento oncoespecífico, o incluso decían en algún artículo que como se toman muchas decisiones conjuntas, decide el paciente pues no hacer según qué intervencionismos muy agresivos, y esto pues hace que incluso al final de la vida ellos no se sometan a intervenciones graves o muy invasivas, y esto aún así se ha demostrado que aumenta la supervivencia, que creo que eran como en torno a 3-4 meses. Y hay algunos ensayos clínicos, que esto yo lo he pensado alguna vez, de quimioterapias clásicas, que se aprueba una terapia porque aumenta la supervivencia 1 mes o 2, con lo cual imaginaos, si comparamos este tipo de terapias, pues igual es que estamos delante de la evidencia de que tenemos que incorporar los cuidados paliativos desde el principio
para controlar mejor el dolor y cualquier otro tipo de síntoma, y esto puede beneficiar al paciente también con su tratamiento oncoespecífico. Y vuelvo a lo mismo, también está en nuestra mano el informar al paciente, el quitar esa connotación de negatividad a la palabra paliativo, ¿no? Porque el paciente igualmente piensa que va a ir ahí en la fase final de su vida, cuando al fin y al cabo es importantísimo que el paliativista conozca al paciente desde el principio, porque le va a llevar o lo va a ayudar a llevar el transcurso de la enfermedad muchísimo mejor, ¿no? Luego lo que hablamos, ¿no? Integración precoz puede facilitar, puede aumentar la calidad de vida, incluso la supervivencia, ¿no? Que es el estudio que comentabas de Temel, que fue el primero que se hizo, y realmente yo creo que debe ser así. El problema luego está en lo que hablábamos, ¿no? De los recursos que tenemos, o sea, eso es a donde tendríamos que ir, pero creo que para tener un paliativista integrado desde el diagnóstico se necesita también un aumento de los recursos en cuidados paliativos y que se vea la importancia que tiene un profesional de esta disciplina para la atención del paciente oncológico, ¿no? y que puede mejorar mucho los resultados, ¿no? Y en esto que hablábamos de una atención temprana desde cuidados paliativos, pues si trabajáramos en ese equipo que comentábamos de tener al lado al otro profesional, perderíamos también esa connotación negativa que tenemos los paliativos, porque cuántas veces cuando tú que has trabajado, Daniel, en domicilio, acudes a un domicilio y te están haciendo gestos para que no digas que eres paliativos. Sí. Y somos los de visita domiciliaria, pero los de centro de salud sí, pero otros que entre el hospital y el centro de salud, porque no sabes dónde colocarte, porque no puedes decir la palabra paliativo. Y cuando te conocen y ves que hay respuesta y que controlas el dolor, la astenia, la emoción, cuidas a la familia, le ayudas hasta el final, se dan cuenta que ojalá hubiésemos entrado antes, ¿no? Y te lo dicen. Sí, sí. Y ya empiezas tú a ponerte el nombre, pero hasta ahí ha sido como una lucha de quién soy, quién no soy. Y luego yo creo que también la complejidad que va adquiriendo, un poco lo que en la línea que tú decías, Kevin, y que tú también apuntabas, eso es la complejidad del tratamiento actual. Todo va avanzando a una velocidad vertiginosa, el estar actualizado en los últimos tratamientos, los últimos ensayos clínicos de una determinada patología ya es un reto para cualquier profesional, ¿no? Y a veces los compañeros de oncología bastante tienen, ¿no? con lo que tienen que asumir en su día a día, de estar al día, de estar pendientes de ensayos clínicos, etcétera, y el tener un profesional a su lado, un poco lo que tú apuntabas, ¿no? Que pueda dedicarse en su tiempo, en el mismo tiempo de consulta, pero que pueda enfocar a otros aspectos que también son importantes, también descargas de alguna manera al oncólogo, ¿no? Ellos te empiezan a delegar o puedes delegar ese tipo de esa faceta del paciente en el compañero. Y luego eso de la toma de decisiones, ¿no? Lo que apuntabas un poco, cuanto más conozcamos al paciente desde el principio, mejor vamos a poder ayudar luego en la toma de decisiones, porque a veces llegas en un momento crítico para tomar una decisión muy importante, que es realmente ver si el paciente continúa o no con una indicación de tratamiento. Entonces, si eres ajeno a esa persona y a esa familia, te vienen a decir, pero ¿usted quién es para tomar una decisión así, ¿no? Y fijar en qué momento, ¿no? Y somos el policía malo, además, sí, ¿no? Porque somos generalmente, yo hago el símil de que somos los que cierran las puertas. Entonces, claro, si hay un profesional que abre una ventana, automáticamente tiene mucha más credibilidad que tú, ¿no? Entonces, el que te hayan visto durante su proceso, que te hayan integrado como parte de su equipo, puede facilitar que luego esa persona la puedas ayudar a tomar una decisión, ¿no?